La Voz Universal TV presenta Semblanzas. Hola, bienvenidos a su programa Semblanzas. Soy Aarón Mariscal y el día de hoy vamos a hablar no de una persona, sino de una institución. Se trata de nada más y nada menos que el Comité de Obras Públicas de Santa Cruz. No se despeguen de la pantalla que vamos a seguir con este programa a continuación dándoles datos espectaculares acerca de esta gran organización. Síganos por Radio La Voz Universal 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas y Canal 21 Solo Noticias TV HD, así como también nuestras redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube. Para esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a don Jorge Hurtado Hervas, el licenciado Jorge Hurtado Hervas, que nos proporcionó respuestas escritas a un cuestionario escrito que le hemos enviado. No hemos podido entrevistarlo en persona por motivos médicos, así que la mayor parte de lo que voy a decir a continuación proviene de las respuestas del licenciado Jorge Hurtado Hervas. A continuación, unos breves datos biográficos acerca de esta gran persona que muy amablemente nos dio la información. Jorge Hurtado Hervas nació en Santa Cruz de la Sierra, estudió en la Universidad Gabriel René Moreno, cursó una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Chile y realizó también un posgrado en Planificación Regional, dictado por el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de las Naciones Unidas. Además estudió 2 posgrados mediante becas otorgadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, misma institución que dictó los cursos, y estos cursos fueron Administración de Proyectos mediante la Fundación Getúlio Vargas en Río de Janeiro, Brasil, y la Administración de Créditos Internacionales en Washington, Estados Unidos. Hurtado ejerció el cargo de viceministro de Industria, fundó el Sindicato de Periodistas de Santa Cruz, presidió la Federación Boliviana de Ajedrez y fue coordinador técnico del diseño del nuevo modelo municipal para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. También dirigió los estudios para fundar la Corporación Regional del Desarrollo, conocida como Cordecruz, y el Parque Industrial de Santa Cruz. Fue además miembro de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz y presidente de la agrupación Cabildo. ¿Cuál es la importancia del licenciado Jorge Hurtado Hervas o su relación con el Comité de Obras Públicas? Bueno, resulta que él fue contratado como gerente administrativo del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y fue asesor de los siguientes presidentes del Comité de Obras Públicas: Dante Pavicic Rivera, Sigfredo Montero Velasco, Rolando Aguilera Pareja, Mario Foyanini Lozada, Julio Leigue Hurtado, Gustavo Justiniano Aponte, Fernando Amelunge Martínez y Freddy Teodovich Ortiz. ¿Qué nos interesa saber del Comité de Obras Públicas? Bueno, esta institución en Santa Cruz tuvo la gran misión de ejecutar y planificar obras para el alcantarillado, el agua potable, la luz eléctrica, energía eléctrica, las vías que conectaban diferentes provincias de Santa Cruz y a Santa Cruz con otros departamentos. Este Comité de Obras Públicas inició con el nombre de Comité Pro Obras Públicas de Santa Cruz. Es una institución que se inicia en la década de los años 30, primera mitad del siglo XX. ¿Cuál es el contexto de nuestro país en esta época? El contexto de nuestro país es el siguiente, que resulta que Santa Cruz era, como se dice, ¿no?, a veces un pueblito, era todavía un conjunto de habitantes que no sobrepasaban ni siquiera el 500.000. En aquel entonces pues todavía no había energía eléctrica, no había agua potable y las personas tenían que consumir agua que era trasladada mediante las tinajas, ¿no? Seguramente conocerán algunas de estas fotos antiguas en las que se ve mujeres cargando el agua y por supuesto los candelabros, las velas que se utilizaban para iluminar los faroles, ¿no? Iluminar las calles, las aceras, las casas.
En este sentido, todavía en Santa Cruz no se gozaba de estos servicios tecnológicos que recién estaban empezando a llegar a otras partes del mundo. Santa Cruz había exigido ferrocarril en la década de 1920. Había protestas para reclamar al gobierno que se construya este ferrocarril que conecte a Santa Cruz con Cochabamba. La proclama decía ferrocarril o nada. Queremos directamente el ferrocarril, que ya nos lo den. Pero el gobierno no hizo caso y lo que surgió fue que este comité se arme, Se arme en el año 1931, o sea que se organice. Ahí es que se funda este comité, con un marco institucional propio, único en el país, y esto es lo que lo hace destacar. Su forma de ser es algo que no se ve, al menos con las mismas características, en otras partes de nuestro país. Este comité inicia en un contexto en el que Santa Cruz necesitaba conexión vial. Información privilegiada acerca de esto nos lo cuenta una parte de este libro que se llama Por Santa Cruz, Adalberto III Mendívil. Don Adalberto III fue un prefecto de Santa Cruz que dirigió el Comité de Obras Públicas y coordinó la ejecución de obras, la gestión del dinero para financiar todas estas conexiones viales, camineras de Santa Cruz entre varias provincias. Voy a permitirme leer un pequeño fragmento de este libro que dice algo muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Que el 13 de junio de 1931 se promulga una ley durante el gobierno de Daniel Salamanca. Daniel Salamanca fue el presidente que tenía Bolivia durante la Guerra del Chaco, guerra que vendría después, por supuesto, en 1932. ¿Y qué es lo que sucede con esta ley? La ley autoriza la contratación de un préstamo, puede ser externo o interno, préstamo de hasta 3 millones de pesos para financiarse con las rentas del impuesto sobre alcoholes y aguardientes en el departamento de Santa Cruz. Y más adelante, ya el 12 de enero de 1932, el Congreso Nacional hace algo muy importante. Autoriza la obtención de la primera parte del financiamiento. Entonces así se aprueba la gestión de un empréstito interno por 600.000 pesos bolivianos, que podía ser ampliado a 800.000 pesos bolivianos. Algo muy importante sucede más adelante en una fecha que es el 1 de marzo de 1932. ¿Qué sucede el 1 de marzo? Se realiza la primera sesión del Comité de Obras Públicas, la primera reunión que fue presidida por Adalberto III Mendívil, el prefecto de Santa Cruz. Y a la sesión asistieron las siguientes personas: el presidente del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Felipe Peredo, el administrador del Banco Central, Guillermo Frías, presidente de la Cámara de Comercio, Felipe Schweitzer, y el Comité de Obras Públicas de Santa Cruz con esto logró convertirse en un escenario en el que se iba a realizar planificación técnica e interlocución entre diferentes autoridades cruceñas. Algo importante a tomar en cuenta acerca del Comité de Obras Públicas es que este funcionamiento no fue nada sencillo. Tuvo que negociar esta institución con militares, con autoridades estatales para poder tener cierta autonomía. Es decir, había cierto grado de control del gobierno que dificultaba cierta planificación para las obras en Santa Cruz. Hay algo muy interesante que conviene saber también, que antes de la década de 1930 sucede algo que es la fundación de esta empresa Luz y Fuerza. Esta empresa que es como el antecesor de CRE, por así decirlo. 1927. Ese año de 1927 empieza a funcionar esta empresa Luz y Fuerza por los alrededores del Parque El Arenal para dar energía eléctrica a algunas personas que lo necesiten. Después sucede algo muy impactante que es durante el año 1945. Gualberto Villarroel López, presidente de Bolivia, el presidente colgado, acuérdense del presidente que fue colgado en la Plaza Murillo, lo mataron. Ese presidente fue el que promulga una ley que permite que el Comité de Obras Públicas ya esté fundado formalmente. Esta ley fue promulgada el día 24 de noviembre de 1945. Es mediante esta ley que el Comité de Obras Públicas se convierte en una entidad autárquica descentralizada encargada de intervenir en la ejecución, control y manejo de los recursos creados o por crearse
destinados a la ejecución de las obras urbanas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y las provincias del departamento de Santa Cruz. El presidente de esta institución debía ser prefecto del departamento, sí o sí el prefecto del departamento de Santa Cruz. ¿Cómo estaba constituido el Comité de Obras Públicas? Tenía un conjunto de personas que ocupaban los siguientes cargos. Además del prefecto, que era el presidente, estaba el alcalde municipal, el rector de la universidad, contralor departamental, fiscal del distrito, ingeniero director departamental de hidráulica y electricidad, ingeniero jefe del distrito vial, ingeniero municipal siempre que sea profesional titulado, administrador del tesoro departamental, que actuará como contador, y el secretario de la prefectura, que desempeñará funciones de secretario del comité. Esta situación después cambia un poco más para beneficiar de cierta manera a Santa Cruz en una fecha clave que es el 14 de junio de 1963. 14 de junio de 1963. Durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, de este partido Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, se promulga un decreto ley que da más autonomía al Comité de Obras Públicas. Este decreto ley es el número 6496 y permite reorganizar al Comité de Obras Públicas para que pueda tener mayor control sobre sus propios recursos. Las nuevas atribuciones del Comité de Obras Públicas son las siguientes: aprobar estudios y proyectos a elevarse a consideración del Ministerio de Obras Públicas y a la Junta Nacional de Planeamiento, considerar el anteproyecto de presupuesto para cada gestión, al igual que considerar las modificaciones recomendadas por el Ministerio de Obras Públicas, calificar y adjudicar propuestas, contratar empréstitos, previa aprobación del Consejo Nacional de Desarrollo y del Poder Ejecutivo, elevar al Ministerio de Obras Públicas los estudios y proyectos de obras con el presupuesto programado de los mismos. Aquí un paréntesis del licenciado Jorge Hurtado Hervas. Se nota el acentuado centralismo. En cuanto a la disposición de los recursos asignados al Comité de Obras Públicas, la institución contaría con 3 instancias de control de fondos. Las 2 primeras eran juntas de selección y licitación, destinadas a considerar, aprobar o rechazar la adquisición de materiales, adquisiciones y otorgar contratos. Y la tercera, la Junta Especial de Almonedas. Más adelante, en el año 1968, sucede algo muy importante. Durante el gobierno del general René Barrientos Ortuño, se inicia un estudio en el que va a haber consultoras que colaboran a ver la posibilidad de que en Santa Cruz se implemente una institución en la que se va a transformar este Comité de Obras Públicas. Estas consultoras, entre ellas una chilena, van a dar con este resultado de que en Santa Cruz sí se puede establecer esto. Con esto nos referimos a Cordecruz, la fundación de Cordecruz, la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz. Estos estudios entonces se realizan por esta ley que se promulga en 1968 y más adelante dará sus resultados favorables para esta institución. De acuerdo con el magíster Jorge Hurtado Hervas, sucede lo siguiente. Gracias al Comité de Obras Públicas se construyó la institucionalidad, se reforzó la identidad cruceña y se fortaleció las condiciones de defensa contra los permanentes embates, amenazas y agresiones del centralismo avasallador que nos chupa descaradamente nuestra sangre. A inicios de la década de 1970 surgió una generación planificadora que sentó las líneas sobre las que se construyó el pensamiento. Comité de Obras Públicas, CIPE, Corporaciones de Desarrollo, Plan Regulador. La generación que construyó la acción y sembró cooperativas de servicios públicos, Plan Regulador, Pavimento, Luz, Agua, Parque Industrial, Feria Exposición. Esa fue esta generación y colocó la primera loseta en septiembre de 1966 como evidencia del nuevo mundo que se venía. 2 cosas muy importantes que hizo el comité son el Aeropuerto Internacional de Viru Viru y el exitoso modelo de desarrollo cruceño. Entonces, en este sentido podemos decir que 1960 fue una década clave para Santa Cruz, porque resulta que el 16 de septiembre de 1966 se pone la primera loseta en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz. Ahí participan varias personas importantes, están Elfi Albrecht, están Melchor Pinto Parada, están Dante Pavicic Rivera y ese momento histórico que representa un antes y un después en la historia cruceña. O como lo dice Jorge Hurtado Hervas, a continuación, se puede afirmar que a partir del inicio de la pavimentación de la ciudad capital, septiembre de 1966, hay un antes y un después para Santa Cruz. Es el punto de quiebre.
cortaagua o inicio de la época moderna de la Santa Cruz de hoy. Este nuevo rostro, esta urbe pujante y moderna, con un desarrollo integral, autosostenido y equitativo, es fruto del trabajo, el esfuerzo y la visión de ese viejo comité, convertido después en una eficiente corporación de desarrollo para ser luego alevosamente extinguido. Este comité de obras públicas entonces estaba empezando a rendir sus frutos de una manera muy gigantesca, por así decirlo. Vamos a hacer una comparación de la población cruceña. 1950, mitad del siglo XX, ¿cuántos habitantes tiene Santa Cruz? Estamos hablando de unos 42.000 habitantes. Muy pocas personas, ¿no? Pero más adelante sucede algo interesante. 1975, 25 años después, un cuarto de siglo después. ¿Qué sucede para ese año? La población de Santa Cruz tiene unos 325.000 habitantes. 325.000 habitantes son esta gran cantidad de personas, mucho más del doble, del triple, del cuádruple de lo anteriormente citado. Son estas personas las que habitan Santa Cruz. Y después, ¿qué sucede? Ya para 1992, muchas más personas, más de 700.000 personas. Y para 2001 ya sobrepasa el 1.000.000 de personas, los habitantes de Santa Cruz. Algo curioso sucede en 1994, el fin de Cordecruz, el fin de aquella institución que fue antes el Comité de Obras Públicas. 1994, 20 de abril, se promulga la Ley de Participación Popular, una ley que de cierta manera pretendía favorecer a las instituciones importantes a escala nacional y a la población, pero que de alguna manera cortó con la existencia de Cordecruz. En palabras de Jorge Hurtado Hervas, de un plumazo y en forma subrepticia, esta ley dispone la extinción de las corporaciones de desarrollo en todo el país al abrogar la ley de creación. ¿Qué personajes importantes tenemos en el Comité de Obras Públicas? Este comité, que ha tenido una larga vida de varias décadas, mucho aporte para Santa Cruz, para el oriente boliviano, pues algunos personajes que cita el licenciado Jorge Hurtado Hervas son los siguientes: Omar Chávez Ortiz, Dante Pavicic Rivera, Rolando Aguilera Pareja y Óscar Serrate Cuéllar. Brevemente reseñamos algunos de estos personajes solo para tenerlos en mente y recordarlos. Omar Chávez Ortiz, nacido en 1918 y fallecido en 1968. Fue un ingeniero civil, hijo del líder regionalista Cástulo Chávez Egues, impulsor del ferrocarril a Brasil, senador y propulsor del reconocimiento del 11% de regalías para Santa Cruz. Dante Pavicic Rivera, nacido en 1923 y fallecido en 2011. Ingeniero civil y militar, artífice del despegue cruceño entre los años 60 y 70, asesor técnico del gobierno del general Barrientos en 1965, presidente del Comité de Obras Públicas del año 66 hasta el 68, ministro de Planificación del año 68 hasta el 69 y primer gerente general de la CRE, Corporación Rural de Electricidad. Gerente general de la Asociación Empresarial CIMA del año 78 al 93. Cabe destacar que a Dante Pavicic ya le hicimos anteriormente una semblanza disponible para que la puedan ver y disfrutar. Rolando Aguilera Pareja, nacido en 1938 y fallecido en 2002, ingeniero, dirigente deportivo y político, fundador de la Academia Ramón Tahuiche Aguilera, el 1 de mayo de 1978, ministro de Urbanismo del general Obando, presidente de la República, candidato a la alcaldía cruceña por el Partido Demócrata Cristiano en 1999 y concejal de Santa Cruz desde 1996. Óscar Serrate Cuéllar, ingeniero electrónico, máster en Ingeniería de Sistemas y doctor en Ingeniería, decano de la Facultad de Ingeniería de la UPSA y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la ONU. Ante la pregunta ¿qué bibliografía existe para estudiar la vida del Comité de Obras Públicas, esta institución tan importante que tanto bien le hizo al oriente boliviano? La respuesta de don Jorge Hurtado Hervas fue la siguiente: no obstante haber sido una institución tan importante, no existe algún libro o publicación que se ocupe de las actividades y los logros. Para ello habría que recurrir a los archivos de la exprefectura, es decir, la gobernación. Sin embargo, desde Semblanzas, para investigar un poquito más acerca de esto, hemos encontrado un poquito de material al respecto, que son este libro que ya les mencioné anteriormente, Por Santa Cruz, Adalberto Terceros Mendívil, y también un estudio mediante un artículo escrito por Ana Carola Traverso, socióloga y urbanista,
una gran investigadora que ha reunido muchísima información muy concreta acerca del Comité de Obras Públicas y del modelo de desarrollo cruceño. ¿Cuáles fueron los logros específicos más significativos del comité? Ante eso, la respuesta de don Jorge Hurtado Herbas fue la siguiente, enumerando punto por punto. Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado pluvial y sanitario del casco viejo de la ciudad hasta el primer anillo, con un costo total de $13,5 millones el año 1968, financiado con un crédito de $6,3 millones por el Banco Interamericano de Desarrollo. Planificación urbana de la ciudad, el Plan Techint, y creación de la Oficina Técnica del Plan Regulador. Elaboración del plan de uso del suelo, enlocetado de la ciudad hasta el segundo anillo, electrificación de las áreas rurales, creación de cooperativas de servicio público, Aeropuerto Internacional de Viru con una inversión de $100 millones sin costo para el Estado, construcción del parque industrial e inicio del proceso de industrialización, creación y sostenimiento del SEARPI, Servicio de Encauzamiento de Agua y Regularización del Río Piraí, y financiamiento de la construcción de los defensivos del río Piraí, entre los cuales se cuenta el valioso cordón ecológico. Formulación y puesta en marcha del modelo de desarrollo cruceño, acompañado de la aplicación de la planificación regional, económica y social. Esta fue la institución del Comité de Obras Públicas, convertido después, en 1978, durante el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, en Cordecruz, Corporación Regional del Desarrollo. Cordecruz, Comité de Obras Públicas, contribuyó mucho al desarrollo de Santa Cruz, a su progreso material, al alcantarillado, al enlocetado de la ciudad, a la conexión de la ciudad con otros departamentos, con otras provincias y por supuesto a que nos comuniquemos mejor entre los cruceños y los bolivianos. Así que en este sentido, esta institución del Comité de Obras Públicas va a marcar un antes y un después, va a quedar en la historia como un gran legado de todas las personas que contribuyeron a su desarrollo. Agradecemos enormemente al licenciado Jorge Hurtado Herbas por permitirnos esta entrevista escrita que hemos tratado aquí de resumir de alguna manera y de leer, de ayudar a exponerla, difundirla para que así podamos conocer más acerca de esta institución. Síganos en La Voz Universal Radio 91.2 FM y Canal Digital LBU, Canal 27 Cotas, Canal 21 Solo Noticias TV HD y las redes sociales de La Voz Universal TV, Facebook, Instagram, TikTok, el canal de YouTube y por supuesto nos vemos en una próxima ocasión. Eso es todo por hoy. Soy Aarón Mariscal y esto fue Semblanzas. Conozcamos nuestra historia. Semblanzas. En St. Thomas College nos enorgullecemos de ser los pioneros en educación bilingüe y la doble escolaridad, modelo pedagógico que posteriormente adoptaron otros centros educativos por su gran impacto y aporte a la educación nacional. Como pioneros en estos campos, hemos desarrollado un plan de estudios que incorpora plenamente las necesidades de la diversa población estudiantil actual. Un análisis desde afuera del país nos dice de que la necesidad fundamental de Bolivia, y le estoy hablando de hace 37 años, es el nivel de información, el nivel de conocimiento, la educación básica en Bolivia. El Santo Tomás nace como una respuesta a esa necesidad. Se concibe como una escuela de líderes. Y en la medida que nosotros luchemos, busquemos y sigamos perseverando en ese objetivo, pues habremos quizás aportado algo a esta sociedad. Nuestros valores están en el centro de nuestra filosofía educativa y creemos que cada alumno debe tener la oportunidad de aprender y crecer en un entorno seguro, acogedor e inclusivo. Educar no es transmitirle conocimientos. Uno educa a través de todo. Primero, a través de cómo uno es. Yo no puedo transmitir a los alumnos algo que yo no soy. No le puedo transmitir valores que yo no comparta o que no los ejerza. Los valores los tratamos de transmitir desde chiquititos. Entonces, por ejemplo, hacíamos, cada 15 días teníamos un valor. Responsabilidad, honestidad, lo que quiera. Y todo el colegio, desde nivel inicial hasta el sexto de secundaria,
algo mencionaba y algo trabajaba sobre ese valor en la materia que sea, porque todo va de la mano. A través de programas lingüísticos dinámicos o de iniciativas STEAM, nos esforzamos por mantenernos a la vanguardia de las tendencias educativas modernas y proporcionar a todos nuestros alumnos las herramientas para el desarrollo de las habilidades que necesitan nuestros estudiantes para actuar con liderazgo, responsabilidad y ética, tanto en el ámbito personal como profesional. Una manera de comunicarse con todo el mundo es el idioma inglés. Entonces, para nosotros acá en el colegio es algo fundamental que nuestros alumnos tengan la mejor preparación, sean capaces de poderse comunicar con el mundo y que nosotros que buscamos el liderazgo de nuestros alumnos tengan la capacidad de poder no solamente desenvolverse acá en Bolivia, sino en cualquier lugar que les vaya. En un curso puede haber 3, 4 distintos niveles de inglés. No es que con un solo texto vamos a darle toda la clase a todo el alumnado. Se toma un examen personalizado a cada uno de los alumnos. Luego se evalúa el nivel en el que se encuentra ese alumno y se los pone en el grupo que le corresponda. La educación no puede ser más personalizada. Nuestro plan de estudios anima a los estudiantes a desarrollar sus habilidades bilingües y a pensar de forma crítica sobre el mundo que les rodea. Comprometidos con la excelencia académica y la responsabilidad social, nos distinguimos como una institución modelo para quienes buscan una educación excepcional en un mundo de constante cambio. Yo soy de la casa Leopards, la casa azul. Yo pertenezco a la casa de Foxes. Yo pertenezco a la de Lions. A la casa de Leopards. Ok. A la casa Leopards. Están las 3 casas y siempre es algo muy competitivo entre las 3. Las diferentes actividades que se van asignando, las casas las van cumpliendo. Nos une mucho las casas y las competencias entre todos que nos impulsa a ir adelante y a trabajar más para ganar. Contamos con un plantel de profesores de excelencia que se actualizan continuamente en los últimos métodos de enseñanza y tendencias en el campo de la educación. Desde su fundación en 1986, St. Thomas College es una institución educativa que se actualiza constantemente, pensando en el futuro de la educación. A nivel profesional, influyó enormemente en la metodología de estudio que hasta ahora me empleo, la aprendí aquí en el colegio y me facilitó en la carrera profesional y en el ámbito profesional sobre todo. Creemos que educar a los estudiantes con fuertes valores morales es esencial para crear un cambio positivo en nuestra comunidad y en nuestro mundo. St. Thomas College, tradición de excelencia.